Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 26 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Ya estamos acá listos para comenzar nuestro primer café, pero antes recordar que nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. La Universidad Alberto Hurtado invita al seminario Desafíos de la Descentralización en el Nuevo Gobierno, donde se expondrán las propuestas de los candidatos presidenciales en este tema. Más información en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, estamos hoy con Jorge Burgos. ¿Cómo le va, don Jorge Burgos? Buenos días, Cecilia. El cargo es coordinador, el rol que está jugando coordinador político de la campaña de Carolina Goich, ¿verdad? Sí. Estamos con Juan Andrés Lago, que es el encargado de comunicaciones del comando de Alejandro Guille. ¿Cómo está? Le va? Bien. Y Gonzalo Cordero, ¿cómo le va? Muy bien, pues. ¿Cómo lo presento ahora? Integrante del comando de Sebastián Piñera. Ya no es más el jefe de comunicaciones. Jefe de nada, pero miembro del comando más convencido que nunca, y con más ganas que nunca. Oiga, no podemos partir sin preguntarle a Gonzalo Cordero, ya, ¿en qué quedó toda esa polémica, titulares en los diarios, crisis en el comando de Piñera, etcétera, etcétera? Como muchas veces pasa con los titulares de la prensa, pues Cecilia, en poco o nada. Si estamos acostumbrados y sabemos cómo es esto, la prensa es fundamental, que haya una prensa libre es indispensable, pero también sabemos que como dice el viejo dicho propio del periodismo, el diario de hoy envuelve el pescado mañana. Entonces, pero usted va a negar que hubo algún tipo de no sé, de algo, un tironeo. Un tironeo. No voy a negar nada, voy a afirmar las cosas como fueron. Un matiz. Hagamos, que está de moda. Sí, los matices están muy de moda. No, mira, hicimos efectivamente un ajuste en los roles, un ajuste en las funciones, que para mí ha tenido algunas cosas positivas porque me ha permitido concentrarme más, dedicarle más tiempo a algo que a mí me hace más me llena más, me gusta más porque siento que aporta un poco más, que es lo que tiene que ver con esto, con escribir, con dedicarme al penseque y hace las minutas y hacer más documentos, hacer más y estar un poquito más en reuniones que tienen un sentido, si tú quieres, un poquito más estratégico y menos en lo que es propiamente gestión de los equipos en materia de prensa. Y eso anda muy bien, pues a mí me viene muy bien y creo que todos hacemos un aporte mejor. No sé si eso calza con mi personaje, Jorge. Porque te escuché el otro día que tú dijiste aquí que yo había construido un personaje, entonces... No. Yo, mira... Entonces, si anda bien con mi personaje o no anda bien con mi personaje. Iba a pasar en silencio respecto a tus explicaciones porque son tan personales, pero ya que me fui compelido en tu declaración, lo que indica que respecto al personaje, que no estás golpeado, sino estás animoso. Eso es así. No, yo dije que suele ocurrir en los comandos que la llegada de determinadas personas produce efectos no buscados en el resto de las personas porque empiezan a considerar que se construye un personaje. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, la prensa, a lo mejor no con tu autorización expresa, ni tácita, ni tácita como la real, empezó a poner infografías de tus redes, de tus contactos, y eso obviamente a personas que están ahí, a lo mejor les puede haber molestado. Digo, bueno, y varias al primero el ser humano es así. Al primero que le molestaba era a mí, para ser sincero. Ya. Y al primero que le incomodaba era a mí. Pero no, Gonzalo, pero no podemos negar que algo pasó ahí, porque off the record yo he tenido algún tipo de informaciones Mira, yo les quiero decir una cosa para que entendamos un poco el contexto. Yo en la campaña del presidente Piñera trabajo como un voluntario. ¿Ya? Yo soy voluntario ahí. Y trabajo, por lo tanto, con la lógica del voluntario que cree que la causa es muy valiosa, que la causa es muy importante. Yo no he tenido nunca una carrera política y probablemente nunca la voy a tener. Y voy a seguir como soldado de la causa, trabajando en aquello que me pidan, en que yo pueda ser más útil. Uh-huh. Y lo voy a seguir haciendo hasta que yo considere que estoy haciendo algún aporte o hasta que el presidente me agradezca y me libere. Uh-huh. Momento en el cual volveré a la vida privada, digamos. Entonces, cuando uno tiene esa actitud, esa lógica de creer voluntariamente, de creer en una causa y colaborar voluntariamente con ella,
la perspectiva de este tipo de cosas es completamente distinta. Todo está miel sobre hojuelas. Pero La vida nunca es miel sobre hojuelas, pero estoy contento, estoy más convencido que nunca que este país necesita que Sebastián Piñera lo gobierne, que necesita salir de los gobiernos, del gobierno de la nueva mayoría, que este sector político hoy día es el único que le ofrece posibilidades reales de gobernabilidad y progreso a los chilenos. Y a mí eso me motiva mucho y en eso es lo que estoy. Cecilia. Sí, Juan Andrés Lago. Yo, sabes que creo que el punto, no sé si, o sea, la parte así como fenoménica, como el efectismo sobre la persona de Gonzalo. Yo creo que el tema más de fondo es que el comando de Piñera empezó a perder la certidumbre. Y creo que ese diagnóstico triunfalista que tuvieron en algún momento, que estaba francamente inflado, porque nunca fue así, empezó a hacer un aterrizaje forzoso. Y yo tengo la impresión que a partir de aquello empiezan a generarse una serie de situaciones que tienen que ver con tensiones internas, pero para mí que haya tensión entre un comando es lo más lógico que hay. O sea, a mí no me resulta extraño eso. Que ciertos medios pongan eso como el punto, es como el cagüineo, que francamente le ayuda poco a la ciudadanía a entender los fenómenos, pero creo que el tema de fondo es que el comando de Piñera perdió la certidumbre que tenía. Y ese triunfalismo que en algún momento marcaron, incluso esto de decir vamos a ganar en primera vuelta, se hizo realidad, y creo que ahora no saben muy claramente qué hacer. Uno nota en el discurso de Piñera, uno nota en ciertas lógicas que están realizando que hay una suerte de incertidumbre compleja desde el punto de vista de lo que puede ser una campaña. Esa es mi interpretación. Está muy bien, tienes todo el derecho, Sí, todo el por derecho cierto, a por eso hacerla, digo. Juan Andrés. Sí, claro. Pero No, ahora una cosita, yo creo, Jorge y Burgos. lo dije aquella vez que tú te excusaste con anticipación, que del punto de vista del análisis, y en eso estoy de acuerdo con Juan Andrés, en general uno podría interpretar, más allá que no tenemos las certezas, que probablemente tú conoces más desde dentro, que una especie, para usar una frase tenística, una especie de error no forzado. Y llamó la atención porque, con la misma honestidad o sinceridad, en general es un comando que no había cometido muchos errores no forzados. En consecuencia de esto, se vio como un unforced, como dicen los que transmiten desde los grandes eventos tenísticos. Y si además le agregas tú otra cosa que no tiene que ver con lo que pasó con el rol de Gonzalo Cordero, en estos días creo que también ha habido un cambio en la línea, y es natural que ocurra, respecto de cómo se baja la candidatura de Sebastián Piñera en relación a la candidatura de Kast. ¿Ah? Yo creo que había habido un cambio y que debe tener que ver con que hay ciertos datos que la penetración de Kast en un reducto durísimo de voto de derecha aparentemente ha sido más consistente, y entonces uno empieza a ver ya declaraciones mucho más terminantes, por ejemplo, de una persona bien vinculada, bien importante en la derecha chilena como Andrea Alamán, que llama a decir, oiga, no vote por el señor porque es una pérdida de votos. ¿Ah? Es votar por Guillermo. Es por Guillermo, más Claro. brutal, se me había olvidado, más brutal todo. Y entonces, creo que, bueno, era previsible por lo demás. Nadie puede pretender que un comando cualquiera no tenga problema alguno en todo el desarrollo de la campaña. Sí. Me Sí, permite, Gonzalo. Cecilia, para cerrar el tema, porque no creo que el tema deba más, pero la verdad es que lo que describe Juan Andrés de una candidatura que está, no sé, golpeada o en crisis o que perdió el optimismo y todo eso, perdona Juan Andrés, pero no veo dónde está el No, yo dije que fundamento perdió certidumbre. la certidumbre. La certidumbre Primero del que nada, triunfalismo. primero que Esa nada, es mi tesis o afirmación. Certidumbre no ha habido nunca, porque sería absurdo que la hubiera. No tiene ningún sentido que las haya. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto. Ahora, los números siguen diciendo que el presidente Piñera está duplicando o más que duplicando al candidato que lo sigue, que es el senador Guillé. Estamos a virtualmente 3 semanas de la elección. Hasta la Academ giró. La Academ dice que la última Academ dice que la diferencia entre el presidente Piñera y el senador Guillé en una eventual segunda vuelta es de 5 puntos, con el presidente en 47 y el senador Guillé en 42, lo cual, si uno creyera que esa encuesta es efectiva, es prácticamente
es efectiva en el sentido de que es un buen predictor. Me refiero. Además es un aval para la tesis de Andrea Alamán. Sí, claro. De manera que Bueno. que No los es que piense números mal yo, pero que es los- un buen pero aval. por eso digo, que los es un números gran aval, que claro. los números que esta elección va a ser una elección relativamente estrecha, como han sido todas las últimas 4 elecciones presidenciales en Chile, es un dato, lo sabemos, y por eso estamos No, la trabajando última con no mucho fue esfuerzo. estrecha. nomás, pues. Bueno, el La otro... última segunda vuelta. No, Sí. pero me refiero a que han sido en segunda vuelta. Claro, se acabaron Claro, la primera se vuelta acabaron de la primera Frei Ruiz vuelta. Tagle. Sí, Claro, y Freire aún fue la única. anterior, en que la presidenta Bachelet tenía unos resultados en las encuestas No, pues, salvajes. y ahí pasó una cosa que yo creo que ellos han aprendido. Sí, Jorge. Una cosa cortita. En la primera vuelta, Michelle Bachelet, Evelyn Matei se instaló psicológicamente, digamos, en el mundo de la nueva mayoría, que se ganaba en primera vuelta. Sí. En consecuencia, no obstante, el triunfo holgado de la primera vuelta, esa noche fue una noche más bien de caras largas, porque Claro, no claro. se dio lo que se buscaba. No obstante, la segunda vuelta fue media tierra derecha, ¿no es cierto? Para Así hablar en es. términos hípicos, pero esa noche, y eso yo creo que ellos han intentado evitarlo y lo evitaron. Las expectativas son la Claro, pero métrica ahora del éxito. se ha pasado más a preocuparse por el rival que está más a la derecha, y particularmente porque yo creo que el rival más a la derecha, cuando uno lee ciertas declaraciones, por ejemplo, de la presidenta de la UDI, uno piensa decir, esta niña está más cerca de Kass que de Piñera. Es que ¿sabes lo que pasa? Respecto a que, por ejemplo, el tema del aborto, por Ese ejemplo. O la yo- re- yo insisto, hubo mira, una reunión, un solo sí. punto reciente. Juan La Andrés tensión Lago. que generó o que está generando en el comando, en los sectores que respaldan a Piñera, es la reunión con el móvil. Sí, eso... Es una tensión, y una tensión de contenido, no una cuestión inventada. Ahí sí que yo creo que la prensa no tiene nada que ver. Simplemente se generó una situación a partir de lo cual uno dice, bueno, el mundo liberal al cual, entre comillas, quisiera representar Piñera, el mundo conservador, hiperconservador, al cual quisiera representar Piñera, porque Kass, como dice Jorge, tiene razón, se posicionó bien hasta ahora. Obviamente que son tensiones dentro de una campaña como la de Piñera. Yo agregaría el tema del abstencionismo. A mí me resulta compleja Ya, la posición yo- que adopta. a ver, en fin. A ver, Gon- primero Gonzalo Cordero, sí. nosotros formamos parte de una coalición en que hay posiciones diversas, si no, no sería una coalición. Obviamente esas posiciones diversas tienen que gestionarse con talento y con capacidad política para poder darle viabilidad a la coalición. Hay veces en que no es posible hacer eso y las coaliciones terminan rompiéndose y teniendo 2 candidatos presidenciales, por ejemplo, como le pasó a la nueva mayoría. De manera que yo les pido solamente, digamos, que ya que me van a predicar, prediquen desde un punto de realidad. Claro. ¿Ah? Ahora, que No, como es que el programa era ¿Qué- Gonzalo qué es- Cordero Case, entonces qué tenemos es- que hablar de... que es evidente. Ahora podemos cambiar, Claro, pero... No, ya, claro, pero claro. que es Claro. evidente que en una coalición hay posiciones diversas, es evidente. Oiga, pero el objetivo es incluso ir más allá de esa coalición. El objetivo es obtener el respaldo de la mayoría de los chilenos y gobernar con la mayoría de los Por chilenos. eso cita a Elwin. Claro, bueno, a propósito en su franja. de citar al ex presidente Elwin en la franja electoral Sebastián Piñera, ayer circulaba con muchos, no sé si repercusión, pero muchos retuiteos, un tuit de José Antonio Cast con, a propósito, como un poco mofándose o hablando irónicamente sobre este acercamiento de Sebastián Piñera a la figura de don Patricio Elwin, y ponía imágenes de los dichos de Sebastián Piñera cuando asume Patricio Elwin, donde dice, Sebastián Piñera dice, bueno, los derechos humanos, ok, pero no hay ningún reconocimiento a lo realizado por el gobierno militar, en fin, y qué diría Jaime Guzmán, dice José Antonio Cast, ¿no? Porque también ponen ahí declaraciones. Ahora, eso en la democracia cristiana ha generado varias reacciones y en general, ¿y qué pasa también, Gonzalo, con ese tema? Jorge Burgos, como demócrata cristiano. Mira, más que como cristiano, pero también como chileno, yo creo que lo que se hizo con usar la figura de don Patricio Elwin en la franja de Sebastián Piñera, yo lo encuentro abusivo, fundamentalmente abusivo. Y en la vida y en la política uno no debe tratar de no ser abusador. Yo no creo que Patricio Elwin sea patrimonio exclusivo de los demócratas cristianos, mucho más que eso. Creo que Patricio Elwin encarna de una manera muy notable una persona que le tocó vivir la crisis más profunda de la democracia, el año 73, y también tuvo la oportunidad de vivir, ¿no es cierto?, y encabezar
la recuperación democrática de manera muy notable en el primer gobierno post-dictadura. Yo estoy cierto que a Patricio Aylwin no le gustaría aparecer en la franja de la UDI. Eso no hay ninguna discusión. Entonces creo que es un abuso. Y frente al abuso, más bien yo apelo al propio Piñera y a la gente que no lo sigan haciendo, porque me parece que es un abuso. Gonzalo Cordero. No puedo estar más en desacuerdo con Jorge en esto. Primero, todos tenemos un juicio histórico respecto de lo que fue el gobierno del presidente Aylwin. Y curiosamente, en ese juicio histórico, las cosas han tendido a cambiar, como lo vimos en los días posteriores al fallecimiento del presidente Aylwin, en que recibió precisamente desde mi sector mucho reconocimiento, por eso que decía Jorge, porque hizo un gobierno que buscó la reconciliación, que buscó el acuerdo, que enfrentó un momento político extraordinariamente complejo y lo sorteó muy bien. Ahora, en su momento yo era opositor al gobierno del presidente Aylwin. ¿Y Sebastián Piñera? También. Él era senador de Renovación Nacional durante el gobierno del presidente Aylwin. Él fue jefe de la campaña del rival de Aylwin. Efectivamente. Ahora, 30 años después, muerto el presidente Aylwin es una figura de nuestra historia. Y lo que hace nuestra franja es, dentro de contexto, en una apelación a la unidad de los chilenos, mostrar que este es un valor transversal, este es un valor compartido, este es un valor por el cual se han jugado desde personas como don Patricio Aylwin, cuando ejerció el gobierno, hasta personas de los más distintos signos. A mí me parece que, y así como Jorge dice que esto es un abuso, a mí me parece que buena parte de la reacción que ha tenido la democracia cristiana es más bien una pataleta. Es casi una niñería. No, yo no he hecho ni una pataleta acá. Lo he dicho sinceramente. Así yo creo que si no mañana, adjetivice, porque si eso mañana, no le hace bien a nadie. Yo no he hecho ninguna pataleta, lo he hecho con... Pero ¿dónde está el abuso? Si mañana el Partido Republicano en Estados Unidos valorara un hecho concreto, una actitud, porque tampoco lo que se ha puesto es una posición, se ha reivindicado una posición político-ideológica, presidente Aylwin, lo que se reivindica es una actitud de él respecto a nuestra sociedad. Si mañana eso lo hiciera el Partido Republicano respecto de Roosevelt, del presidente de la Segunda Guerra Mundial, pero es una discusión histórica entre demócratas. El Partido Demócrata no saldría a reclamarlo. Sí, pero Aylwin, no vamos a tergiversar la historia. Aylwin, para muchos de ustedes, era una persona, ¿no es cierto?, que iba en contra del gobierno que ustedes querían mantener. Tú votaste por el sí en el plebiscito del 88. Querías mantener a Pinochet por 8 años más. ¿Y no te parece, entonces, valorable, Jorge? ¿Y no te parece valorable que 30 años después todos valoremos? No todos. No les creo. Creo que están abusando. Pero es que esa perdóname, pero es que esa suposición de intenciones, Jorge. Yo creo que están abusando. No tanto Sebastián Piñera, porque es una persona que tuvo una conducta totalmente distinta a la de usted respecto a la dictadura, a la UDI me refiero. Yo insisto, pero creo que están abusando. Gonzalo, no les creo, es una pretensión de superioridad moral. No tengo ninguna superioridad moral, no les creo. Entonces, ¿qué te da derecho a no creernos? Que yo creo que ustedes no es efectivo que valoren mucho la posición de Aylwin. Kass es más sincero. ¿Tú crees que nosotros no valoramos un proyecto de unidad en el país? No sé si tú, pero hay mucha gente de la UDI que no. en que todas estas cuestiones lo que muestran son disonancias reales entre lo que la derecha, encabezada por Piñera, pretende hacer y lo que dice como mensaje electoral. Fíjate, no pasaron 2 o 3 días cuando Guillermo puso el tema de la colusión, en fin, la corrupción y todo aquello, el retroceso, en lo que podría significar, y Piñera sale 2 días después diciendo que es el colmo, la colusión, los empresarios, etc. No había estado instalado en su mensaje, ahora lo instala. Va al norte y instala una agenda antidelincuencia donde incorpora por primera vez el tema del lavado de dinero. En su franja hace otra disonancia, incorpora a Aylwin, cuando efectivamente Aylwin fue el presidente que abrió la transición contra una dictadura. O sea, eso es lo esencial. Y la derecha estuvo en contra de ese proceso y rescata ese proceso desde la posición de resistencia a aquel proceso.
Entonces, a mí me parece que simplemente lo que hay una disonancia que no más que corresponderse o no, pero si vamos a hablar es no creíble, o sea, simplemente es no creíble. Juan Andrés, Sí. si vamos No a creo hablar que con eso van a ganar un Sí. voto del centro, francamente, no creo. A ver, Gonzalo pero Cordero. yo te pido que nos deje a nosotros preocuparnos de cómo ganamos los votos nuestros, digamos. No, Tú estoy preocúpate diciendo cómo lo ganan que los votos pienso, ustedes. no estoy Yo diciendo lo que te pienso puedo yo. decir es que a mí me parece evidente, y que para el país debiera ser evidente, que la valoración, si vamos a hablar de disonancia, que la valoración que el mundo al que yo pertenezco tiene de la gestión del expresidente Elwin y de su figura histórica es bastante mejor que la que tiene el mundo al que tú perteneces. Bueno, al menos pero- así se expresó cuando el expresidente Elwin murió. Así, fíjate, nosotros fuimos a ser guardia de honor y Guillermo Teller hizo un discurso delante de toda esa Asamblea Demócrata Cristiana con guardia de honor, en la Bueno. cual estuve Bueno. también. Pero en todo caso, Entonces, para ya. nosotros- Cada uno- para cada- todos bueno. los chilenos, pero en particular para los demócratas cristianos, Sí, Carolina Goich manifestó su molestia. sí, ¿no? pero Ya. que hoy día la figura de Elwin sea considerada por todo como un artífice de lo que hoy día tenemos, bueno, eso es valorable. Bueno, otro tema tiene que ver con el llamado que ha sido motivo de polémica del gobierno, ¿no es cierto?, apelando a que se participe, que vote. Sebastián Piñera dice que esto es intervencionismo porque no se había hecho para las primarias, tengo entendido. Y, a ver, ¿es intervencionismo esto o es una... A ver, Gonzalo Cordero, a ver. Te quiero precisar, Cecilia, porque lo que el presidente Piñera dijo no es eso. Y además cuando venía para acá, en el auto lo venía escuchando en otra Sí. radio que lo estaban entrevistando y se refirió al punto, de manera que tengo muy presente cuál es su posición al respecto. El presidente Piñera dice, uno, los gobiernos está bien que hagan campañas de participación para que la gente Sí. participe porque eso fortalece la democracia. Bueno. Y los gobiernos deben hacerlo. Eso está bien. Me llama la atención y marco el punto de inconsistencia, dice el presidente Piñera, que este mismo criterio no se aplicó para las primarias, siendo las primarias una elección legal, una elección total y completamente Pero ¿cuál es la formal. suspicacia ahí? ¿Cuál es Que el... en esas elecciones Ajá. la nueva mayoría no participó. Entonces, cuando se da una elección ok. en que la nueva mayoría no participa, el gobierno no promueve la participación de los ciudadanos. Y ahora sí lo hace. Entonces, en eso hay una inconsistencia que el presidente marca y que a mí me parece bastante lógico de marcar. Pero no hay ninguna crítica al hecho de que se promueva la participación. Ojalá más gente participe. Particularmente cuando, imagínate nosotros que creemos hoy día, estamos optimistas, creemos que tenemos, y lo digo con toda humildad, la mejor posibilidad dentro de las candidaturas que hay hoy día sobre la mesa compitiendo. Cuando se está en esa posición, uno quisiera que votara la mayor cantidad de gente posible. De manera que no hay ninguna crítica en ese sentido. Muy bien, Juan Andrés Lago. Aquí hay una cuestión que es mucho más de fondo. Yo me recuerdo que tuvimos bajo el gobierno del presidente Piñera varias reuniones antes de las elecciones municipales. En ese tiempo los partidos que éramos oposición a ese gobierno y también los otros partidos. Y una de las cosas que más se le insistió por parte nuestra, incluso en particular el PC, yo representaba en esa reunión al PC, fue, ministro, en Chile es altamente preocupante el nivel de personas que no están votando. Eso debilita nuestro sistema democrático. Las elecciones en Chile las conquistó el pueblo, no se las regaló ninguna élite. No son parte de una donación por arriba, simplemente son luchas muy de fondo. Y por lo tanto nosotros creemos que es bueno enfrentar esto como un tema de fondo. No se hizo así. No se hizo así. Y la verdad es que se mantuvo la tendencia con una cosa bien jodida, que bueno, pero es que las sociedades modernas vota muy poca gente, igual son democráticas, una serie de cosas extrañas que yo creo que no tienen nada que ver con la vida republicana en nuestro país. Y finalmente llegamos a esta situación. Yo encuentro extraordinariamente valorable lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro, Y no se puede asociar. Yo diría, ¿y por qué lo asocia Piñera al tema de esta elección? Porque yo creo que es evidente que está sacando el cálculo menor. El cálculo menor es que él cree que dando menos gente, él puede tener más certeza que va a ganar. Claro, pero Gonzalo... Ese es el tema, para mi gusto, muy complicado. La frase a la cual yo me refería, Sebastián Piñera, y que ahora tú la precisabas respecto de esta entrevista que escuchabas en la mañana. Él dijo, durante la campaña de primarias el gobierno no movió un dedo para promover, ¿no es cierto?, la participación de la gente. Ahora, dijo, no sé cuáles son las motivaciones detrás de ese cambio de actitud. Si son electorales, me parece que no son legítimas, ¿ya? Es ahí donde yo me pensaba en esta especie de sospecha de que podría haber algún tipo de segundas intenciones, como se dice, ¿no? A ver, Jorge Bueno, Burgos. primero me parece bien que
que haya una cierta aclaración de que no hay un reproche a que se invite a participar. Simplemente se haga un distingo respecto de por qué no se hizo, ya Claro. una cuestión secundaria. Uno podría decir, las primarias son eminentemente voluntarias. Nadie está obligado a hacer primaria, en fin, pero ya es una segunda derivada. Ahora, es más, yo quiero recordar que el CERVEL entre sus obligaciones tiene el provocar participación en la propia ley. Y ya antes de esta había una campaña del CERVEL. Ahora, yo quiero hacer un punto cortito, fuera de la discusión de hoy día y probablemente el debate electoral. A mí, uno nunca deja de sorprenderse de la política, incluso desde la política, como es mi caso. Yo quiero recordar que en este país, en el 2009, el gobierno de la presidenta Bachelet número 1 y el gobierno de Sebastián Piñera, el 2012, decidieron transversalmente convertir las elecciones en voluntarias. Transversalmente. Yo miraba con sana envidia que en Argentina participó casi el 80% de las elecciones de medio término del domingo pasado. Venezuela, 60 y tanto. Mira, como decía Juan Andrés, el voto fue una lucha. Yo simplemente quiero recordar lo que significó para las mujeres el voto. En muchas partes del mundo, muertes, sacrificios. Yo creo que la decisión que tomó la política chilena transversalmente, ahí, en la Cámara de Diputados yo recuerdo solo 4 diputados que votamos, voy a decirlo, en contra del término del voto obligatorio. Solo 4. Es más, Gonzalo, hubo gente en la UDI que votó por una cuestión realmente desproporcionada. Querían inscripción voluntaria y voto voluntario. Bueno, ahora estaría votando 1 millón de personas, yo creo que en ese sistema. Claro. Entonces, quiero simplemente decir, y con esto termino, muchas veces en la política y también en Chile se toman decisiones apuradas por todos los sectores de las que nos arrepentimos. Esta es una buena oportunidad, ya que nadie niega que hay que hacerle cambios a la Constitución del 80, bien sea reformas algunos, o bien sea una nueva Constitución, como yo creo. Este es un tema a discutir. Esta fue una mala decisión que tomó la política chilena, una pésima decisión. Bueno, por algo hoy día llaman a votar. Estoy muy de acuerdo con sí, me parece. Juan Andrés. Bueno, en todo caso, cerrar con esto, también con los dichos de Carolina Goich, que dijo: yo quiero felicitar al gobierno en esto de la campaña y lamentar que la derecha, así como se opuso a que tuviéramos educación cívica en las escuelas por mucho tiempo, algo que logramos sacar adelante, no quiera que la gente participe. ¿Hay una sobrereacción, Gonzalo, entonces, o un malentendido? ¿Cómo lo califica? Yo quiero creer que hay un malentendido. No le voy a suponer intenciones a nadie, pero lo único que les puedo decir es que a mí me parece, así como a Juan Andrés hay cosas que le parecen tan evidentes, a mí hay otras que también me parecen evidentes. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que cuando tú tienes un candidato que tiene el apoyo con el que aparece teniendo Sebastián Piñera en las encuestas, y la diferencia que tiene con el candidato que lo sigue, hay muestras suficientemente representativas como para creer que el comportamiento electoral no va a ser muy distinto si participa un 10% de gente adicional. Ese 10% lo más probable es que se comporte muy parecido a los que ya están manifestando intención. Y en segundo lugar, lo otro que es bastante, creo yo, hay buenas razones para pensar, es que la voluntad de cambio es un agente motivador a votar más fuerte que la voluntad de continuidad. Por lo tanto, cuando tú representas la alternativa de cambio, el que vote más gente tiende a ser mejor. De manera que aquí yo creo que están viendo fantasmas, pero porque Gonzalo, desde el punto de vista, ¿sabes lo que pasa? Que nuestro... Cecilia ha mencionado a Piñera, pero no es solo Piñera, si aquí el clima adverso respecto de esta campaña del gobierno es todo tu sector. Hay muchos dirigentes de tu sector que han planteado poco menos que acusar al gobierno de intervencionismo. Yo te estoy argumentando, Entonces, yo te estoy argumentando, Juan Andrés, yo no estoy inventando una reacción. Yo tampoco, yo te estoy argumentando por qué, en mi ¿por qué opinión... adversa? Porque, en mi opinión, adversa? no tiene ningún sentido ser adverso a la participación hoy día, ni por razones de principio, ni por razones eminentemente prácticas. De manera que, bienvenidos todos los que vengan a votar, porque estoy seguro que la mayoría de ellos van a votar por un cambio. Entonces no hay país. intervencionismo. Es que otra cosa es cómo se hace la campaña. Bueno. Ahora, eso habrá que verlo. Yo tampoco lo prejuzgo. A ver cómo se hace. Aquí se están pidiendo medidas, mira, se ha pedido medidas. ¿Cuál es el tipo de campaña? Alejandro Villar pidió medidas concretas, por ejemplo, gratuidad el día del transporte.
¿Cuál es el tipo de campaña que se hace para llamar a votar? ¿Con qué figuras? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué? En fin, eso yo no hago ningún juicio, digo simplemente que eso habrá que verlo. Y yo asumo que se va a hacer bien, ¿sí? Porque sí, a pesar de que Juan Andrés reivindica, digamos, la democracia venezolana, yo creo que la nuestra es bastante más sólida. Yo dije que votó el 60% en Venezuela en la pero los voluntaristas deberían pues. ser más consistentes. El mensaje después de haber creado voluntarios, vote el que quiera. Si usted quiere, vaya a votar. Eso fue lo que se dijo. Ahora hemos cambiado. Por cierto, yo me acuerdo, voy a hacer un solo recuerdo. No sé. Me acuerdo que cuando discutíamos la Comisión de Constitución, dos de los diputados que votamos en contra, Eduardo Zafirio y yo, tuvimos que escuchar de un delegado del gobierno diciéndonos que el voto voluntario significaba que los partidos políticos tenían que tratar a los ciudadanos como clientes, convencerlos. Así ahí nos paramos y nos fuimos. Yo creo que aquí había una distorsión atroz. Ya, vamos a ir a comerciales. Es una de las polémicas en esta etapa, ¿no es cierto?, de campaña electoral. También tenemos las suspicacias sobre por qué se inaugura el metro, la línea 6 del metro, justo ahora, ¿no? También es interesante de analizar. Y otra cosa, ¿qué pasa con la democracia cristiana? Que el 20 de noviembre finalmente van a decidir... No vamos a alcanzar, yo que son muchos temas. Pues. Otra suspicacia. No vamos a alcanzar. Eres un amante del reciclaje, reciclando tus cápsulas de aluminio Nespresso, ayudas a Fundación Mi Parque y al medio ambiente cada vez que disfrutas de un rico café. Nuevamente, Banco Vice fue distinguido con el primer lugar del Premio Nacional Satisfacción de Clientes Pro Calidad, sector bancos medios, y elegido como el mejor de los mejores en la categoría contractual. Y pórtate a WOM y elige nuevos planes Emprende para hablar ilimitado entre tus líneas desde 15.990. Además te dan gigas ilimitados por un año. WOM, nadie te da más. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. A la vuelta seguimos con Gonzalo Cordero, Juan Andrés Lago y Jorge Burgos. Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? ¿Sí? Compremos los pasajes. ¿En serio? En Compañía de Seguros Con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Si eres de los que reciclan, ¿sabías que Nespresso cuenta con un programa para sus cápsulas usadas? El aluminio es reciclado y enviado a una empresa que lo reutiliza, mientras que el café es donado a Fundación Mi Parque en forma de compost orgánico para la construcción o recuperación de barrios en zonas vulnerables de Chile. Súmate al programa. Culpable de amar a un hombre. Culpable de no votar. Culpable de que me guste la farándula. Culpable de cuestionar mi género. Culpable de no tener pitutos. Somos culpables de dar lo que nadie más te da. Pórtate a uno de nuestros planes desde 15.990 y te damos gigas ilimitados por un año en nuestra red 4G WOM. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2017. Bases en WOM.cl. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Lo que dice. Queremos un país que avance en los temas de salud, pero también en los temas de trabajo, de empleo. Lo que hace. Ha sacado adelante proyectos dedicados hacia la mujer y a los trabajadores, como la ley del postnatal y la ley Ricarte Soto. Carolina te quiere, te quiere. Un país se construye con hechos. Carolina Goit. Yo me atrevo. Carolina te quiere, hey, te quiere la gente.
Es jueves. ¿Almuerzo o after el Mirador del Alto? After. Total, el estacionamiento es gratis después de las 9. Dale, yo pago, porque con la tarjeta Scotiabank Cencosud hay 40% de descuento en todos los restaurantes. Durante octubre, los jueves se viven todo el día en el nuevo Mirador del Alto Las Condes con el 40% de descuento. Tarjeta Scotiabank Cencosud. Te quiero ver feliz. Revisa las exclusiones en www.tarjetacencosud.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.swift.cl. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo vamos a embargarlo por la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camión ya, el camión ya. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? Te asesoramos legalmente, te defendemos. 9 años de experiencia, 95% de éxito. Llámanos al 22 840 9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. Temporada al aire libre en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Bohío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheratonsantiago.com. En Santiago Oriente, vota DC, vota Jacqueline Saint-Art, L126, por un Santiago sustentable. Tucore, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Es Jacqueline Saint-Art, L126, Jacqueline Saint-Art, Core, por un Santiago vivo. 16 grados. 16 grados en Santiago. Vuelve la temporada de casa. Sexto Salón Inmobiliario de Chile. Comenzó la temporada de departamentos. No, comenzó la temporada de oportunidades. No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar. No, comenzó la temporada de casa. Sí, comenzó la temporada de casa. Vuelve la temporada de casa. Ven al Sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Los invitados de hoy ya están listos para seguir conversando de Chile y el mundo. El primer café en Cooperativa. Continúa. Seguimos en el primer café. Tienes una oportunidad de inversión. Utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access. Infórmate más en vice.cl. ¿Sueñas con ser un barista profesional con un nuevo café de edición limitada de Nespresso? Ahora puedes preparar perfectos capuchinos, macchiatos y ristretos desde la comodidad de tu hogar con solo presionar un botón. No te lo pierdas. Y si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldado por la Cámara Chilena de la Construcción. Y pórtate a WOM y elige sus nuevos planes. Emprende para hablar ilimitado entre tus líneas desde 15.990. Además, te dan gigas ilimitados por un año. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces conversando con Juan Andrés Lago, con Gonzalo Cordero, con Jorge Burgos. Hay muchos temas, como decía Jorge, no sé si vamos a alcanzar a hablarlos todos, pero ustedes eligen. Está el tema TVN, está el tema de los dichos de Abbott, viene interesante, cuando hace una comparación entre el pago, entre los delitos de cuello y corbata, digamos, y los delitos común y corriente, no sé, lo que ustedes quieran. Yo pienso que siempre fija usted los temas. No, acá. Vamos con Abbott. Yo pienso que el tema de TVN es un tema... Ya, Gonzalo Cordero, a ver, ¿qué pasa con TVN? Que se vota, ¿no es cierto?, esto de la capitalización de TVN. Recordemos que en 1992 TVN pasa a ser parte del Estado, pero con independencia y autofinanciado. O sea, el Estado nunca ha financiado ni un peso para TVN. Pero también TVN sí ha entregado recursos en varias oportunidades para el Estado. Entonces, la campaña de los trabajadores de TVN y de quienes están de acuerdo es TVN sí importa, ¿verdad? El senador Carlos Montes, respecto a la postura tanto de Alejandro Guillé como Carolina Goich, respecto a cómo van a votar, que ellos se han manifestado en contra, dijo, deben medir las consecuencias de un posible rechazo. No porque estemos en campaña se pueden levantar cosas que ponen en riesgo la existencia de un canal público. Bueno, y ahí están tratando el gobierno de juntar los votos necesarios.
Jorge Burgos. A ver, yo, desde luego, Televisión Nacional es un canal estatal desde su creación, 1969, gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿Ah? Y obviamente, como recuerda Cecilia, la ley que se crea en el 92 le da un carácter más que estatal, muy público, y creo que esa fue una gran decisión. Nosotros en general, más allá del momento que viene la televisión abierta, yo creo que deberíamos estar orgullosos del tipo de televisión pública que hemos hecho. Perfectible, por cierto, pero creo que ha sido una buena cosa, un buen ejemplo. La televisión abierta está viendo una crisis brutal en todas partes del mundo y en Chile también. Yo tengo entendido que los canales privados son sostenidos por los mecenas que son dueños. Algunas me pueden desmentir, pero escuché por ahí que el Canal 13, por ejemplo, el último año perdió $20 millones. ¿Ah? Así es. Entonces, obviamente que hay una situación muy complicada porque la competencia hoy es distinta y probablemente el futuro va a ser más complicado. Ahora, yo así todo, quiero aquí hacer un disclosure, como dice. Yo no comparto la posición de mi candidata en este tema, para ser bien franco. Ahora, lo de mi candidata no es como dice Monte, no es un gusto electoral. Ellas tienen una posición, y entiendo que Guille también, respecto de que, y en el caso de mi candidata en particular, respecto de que no había un buen tratamiento en esta ley respecto de hacer una especie de espejo de las televisiones regionales, que son muy importantes las regiones y viven una dificultad muy grave. Yo a lo mejor todavía hay una oportunidad procesal, no ahora, pero más adelante, de buscar también alguna alternativa. Pero así todo, yo creo que hace sentido que ojalá la mayor número de personas en el Senado apruebe voy a decirlo con todas sus letras, salvavidas a Televisión Nacional. Estamos hablando de un salvavidas que yo creo que hay que poner condiciones de muy buena administración, porque es mucha plata, son creo que cerca de $70 millones, pero yo tengo entendido que estos $70 millones, la televisión pública colapsa. Y yo creo que sería una muy mala noticia para el país. Gobierne quien gobierne, que nuestra televisión pública colapsara por falta de recursos. Ahora, tal vez Juan Andrés Lago, Gonzalo Cordero, ¿tienen ustedes algún cuestionamiento a cómo funciona TVN, a cómo se maneja la línea editorial, cómo está compuesto el directorio? Mira, en fin, a ver, Juan Andrés. Primero, la trayectoria de Televisión Nacional es una trayectoria importante y significativa. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y presente. ¿Por qué el senador Guille está en contra? Espera, segundo, porque yo creo que aquí hay un tema más de fondo que en algún momento se tiene que discutir. Yo discrepo de la oposición del senador Monte. O sea, una cosa de esta naturaleza y de esta proyección no puede ser tratada por él como si los candidatos a senadores, en este caso Guille y Goiz, están en una especie de capricho electoral. No es así. No creo que aquí disminuir la significación del debate y el intercambio me parece súper complicado. ¿Qué problemas habría que analizar en profundidad? Uno, el tema de la televisión regional. Segundo, el tema de los contenidos. Hay un estudio, más que encuesta, reciente del Consejo Nacional de Televisión, donde la propia ciudadanía cuestiona mucho los contenidos de los noticieros, incluido el de Televisión Nacional, los temas culturales, los temas de pluralidad, la forma de, como Cecilia, tú decías, es que Televisión Nacional es el reflejo todavía de un país binominalizado. ¿Yo dije eso? No, tú dijiste el tema de cómo funciona. Claro. Ese es el problema de Televisión Nacional. Su institucionalidad es la de un sistema binominal que no existe en el país. Y por lo tanto, el cuoteo en el exactamente, por lo tanto creo que ahí no es un tema simple. O sea, no es un tema simple. Antes de aprobar esta ley habría que modificar cómo funciona habría TVN. Que a lo menos analizar todos estos temas que estoy planteando, las calidades de contenido, los temas de cómo se aborda la representación en el canal, el tema de la diversidad, el pluralismo, es decir, hay muchas cosas que están al debe. Por favor, si alguien se molesta por esto o alguien cree que hay que defender a troche y moche un proyecto televisivo porque no sé qué cosa, bueno, ¿en dónde queda la posibilidad de poder discutir democráticamente asuntos como si estamos hablando, cuando nos conviene hablamos de televisión pública, cuando no nos conviene decimos, no, esta no es la televisión pública que queda del Estado, en fin, una especie de blindaje a un proyecto que tiene hartas críticas muy válidas desde el punto de vista de la sociedad y de distintos actores. Estoy hablando de periodistas, estoy hablando de comunicadores, gente de la cultura, del arte, la persona común y corriente de este país. Entonces, ahora, por favor, o sea, si no nos damos el espacio, y de nuevo, esta institucionalidad, senadores,
quiere cerrar el debate de manera elitista, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Ahora, Jaime de Aguirre, que es el director ejecutivo, que ha estado tantos años en TVN, ahora volvió, en fin, dijo, nosotros ni siquiera tenemos el aval del Estado para pedir un préstamo, no estamos en igualdad de condiciones, además la industria ha cambiado muy brutalmente y los dueños de nuestros competidores así lo han entendido, haciendo un aporte de capitales. Esto no es una crisis de TVN, es una crisis de la industria. Y los otros dueños entendieron y actuaron en consecuencia. Son algunos de los argumentos para defender que se apruebe esta ley. Gonzalo. Era lo que yo decía. A ver, yo quisiera decir primero lo que a mí me parece que son algunos hechos, para después hacer un poquito de análisis. Hecho 1, Televisión Nacional está quebrado hoy día. Y eso, palabra más, palabra menos, lo mismo que decía Jorge. Hecho 2, la industria de la televisión abierta es una industria en crisis. Y ese es un dato también a nivel internacional y a nivel nacional. Televisión Nacional en los últimos 4 años ha tenido pérdidas los 4 años. Eso es un dato. Entonces, a mí me parece que el gobierno de la presidenta Bachelet hizo mal en esperar hasta la última hora, cuando el canal ya está prácticamente a semanas de entrar en cesación de pagos. Lleva como 2 años de tramitación. Para el Ejecutivo lo mandó hace como si el problema está en el Parlamento. Pero el punto está en que yo creo que este no es un problema simplemente de financiamiento. Este es un problema de discutir respecto del modelo de televisión pública que queremos tener. Porque si queremos tener una televisión pública que compita con haciendo el mismo tipo de televisión y que compita con los otros canales en una industria que está virtualmente funciona a pérdida, entonces lo que vamos a hacer es cíclicamente, periódicamente, estar echando recursos del Estado a un saco sin fondo. Y a mí eso no me parece razonable. O sea, no debería autofinanciarse, debería recibir recursos del Estado. No se está autofinanciando. Hoy día ese es un dato. Como país le estamos metiendo $70 millones. Sí, ahora, se autofinanció hasta la crisis de la televisión abierta, seamos francos. Hasta el día, porque así lo dicta la ley. Claro. Ahora, yo creo que es razonable plantearse, plantearse si nos vamos a un modelo de televisión pública distinta, y asumimos un costo para el Estado, pero un costo asumido, un costo acotado, un costo definido. Y hacemos una televisión que sea distinta, una televisión que no está disputando al punto el rating con los otros canales. Yo creo que hay que tratarlo como un bien público, con eso quiero terminar, a la televisión estatal. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay que hacer cambios en el gobierno corporativo, todas las cosas, pero no sería bueno darle una palada a la televisión pública que ha sido un aporte para Chile, a mi juicio. Y hay ciertos bienes públicos, te lo dice una persona. Yo no soy un estadista loco ni nada que se parezca, o exagerado, en que requieren de un aporte del Estado. Pues si nosotros queremos tener mejores trenes, sabemos, no hay ninguna parte del mundo en que los trenes funcionen solo por el mercado. Para mí el tema de fondo es que a Televisión Nacional le pasa lo mismo Lago. Que a otras instituciones. Aquí se ha dado vuelta la cosa. Andrés Lago está en la posición del Estado. Espérate. No quiero Estado en la televisión. No, mira, ¿a qué me refiero? Si estoy exagerando. Sí, no, Jorge, mira, a Televisión Nacional a mí me da la impresión que le pasa lo mismo que a otras instituciones del Estado chileno que se quedan atrás del punto de vista de las transformaciones que se están produciendo en la sociedad civil. Y entonces los mismos paradigmas que utilizó en los 90 respecto de mirar al país, reflejarlo, hoy día simplemente le quedan estrechísimos. Entonces, yo creo que es necesario mirar la crisis de contenido de línea editorial que tiene Televisión Nacional. Hay problemas tecnológicos también. Sí, bueno, pero es que la tecnología hay que ubicarla en ese contexto, no es un ente abstracto de la cultura y de lo que hace la sociedad desde el punto de vista de su quehacer. Yo ahí creo que Televisión Nacional está, para mi gusto, está como en una situación extrañísima. Lo único que queda de la revolución de la televisión en Chile, que es una revolución, venía de antes, pero sesentera, es la televisión pública, porque acuérdense usted que el monopolio de la televisión abierta en Chile lo tuvo en su origen el Estado y las universidades. Ya no queda ninguna universidad que tenga un canal. La que le queda un porcentaje de la Católica que lo único que quiere es venderlo. Bueno, otros temas. Juan Andrés Lago quería referirse a los dichos de Abbott. A mí me parece muy, muy importante lo que ha dicho el fiscal nacional desde el punto de vista de hacer una relación, y porque hace una relación jurídica entre lo que significan
los delitos de cuello y corbata, los delitos económicos con la relación respecto de los portonazos. A mí me parece que en este país colocar las dos cosas en esa dimensión es absolutamente necesario, porque ocurre que la desproporción de reacción es muy alta en uno y en otro sentido, y nosotros estamos absolutamente al debe del punto de vista de legislación y de ética social respecto de cómo se producen los abusos de las grandes empresas en relación a la gente, a la sociedad, a la persona común y corriente. Creo que lo que ha hecho el fiscal abre una ventana tremendamente positiva para reformular una legislación atrasadísima, una legislación que está ahí, que le ha costado mucho adecuarse y que en algún momento también dio la espalda a la ciudadanía. Claro, que él dice, esto es en un seminario que se realizó, ¿no es cierto? Y hizo este emplazamiento a aquellos empresarios que se han visto involucrados durante los últimos años en hechos de corrupción. Hace una reflexión respecto a esto, a lo que significó el papel tisú, por ejemplo, ese tema. Y la diferencia, dijo, entre quienes realizan un portonazo con el gerente que se coludió es que quien hace el portonazo probablemente tuvo deserción escolar temprana, vive en un entorno extraordinariamente débil. En cambio, el gerente sí tuvo buena situación y una buena familia. En consecuencia, nos parece bastante más reprochable la conducta del segundo. Esos son los dichos del fiscal nacional que quería comentar Juan Andrés Lago. ¿Alguna reflexión respecto a esto, Jorge Burgos? Yo soy un convencido que nuestra legislación penal sustantiva, la de fondo, la que tipifica los delitos, requiere una reforma integral. Lo que hemos hecho en Chile de ir parchando el Código Penal es el peor de los caminos. Cada vez que aquí se convierte en noticia un tipo de delito, portonazos, colusión, corren todos a establecer legislaciones. Está bien, es un remedio, pero no tenemos una visión integral. Hay varias propuestas de Código Penal, una hubo en el gobierno de Piñera, una en este gobierno, hay una tercera del profesor Alfredo Echeverri, pero tenemos que llegar a un acuerdo ojalá nacional respecto a modificar una legislación decimonónica en que tiene asimetrías de trato, como dice Abbott. Y hay que hacerlo luego, porque yo creo que esto no va para más, y una de las tareas de un nuevo gobierno es esa. A mí me parece que es fundamental asumir esa tarea. ¿Y por qué digo que hay un acuerdo? Porque nosotros debiéramos, por ejemplo, en materia de penas, establecer de una vez por todas las penas efectivas. Más que las penas gigantescas de 20 años que no se cumplen porque a la mitad el tipo tiene derecho a salir por libertad condicional, penas más cortas pero efectivas. Para decir eso hay que tener acuerdo político, porque al que lo diga solo se lo van a comer. Está rebajando las penas. Hay que hacer una cosa moderna también que trate los delitos llamados de cuello blanco, de cuello corbata, con un tratamiento que sea en el punto de vista penal, no muchas veces como ocurre, irrisorio. Quiero decir que en montones de estos delitos las personas no están un día en la cárcel, y eso es absolutamente injusto. En información privilegiada creo que nunca una persona ha estado en la cárcel, y es un delito contra la fe pública de la Madonna. A ver, Gonzalo Cordero. En dos palabras, el derecho penal efectivamente tiene que hacerse cargo de los cambios que van ocurriendo en la sociedad, en que aparecen conductas nuevas, porque la sociedad se organiza de otra manera, que son efectivamente, que atentan gravemente contra el orden social. Y yo estoy de acuerdo con Jorge en que Chile necesita, en este sentido, un estatuto penal que tiene que discutirse completamente nuevo. Hace tiempo que hay una comisión que está estudiando un nuevo Código Penal que lleva mucho avanzado y no se ha No, sí, ya está ingresado. No sé, ¿está ingresado ese nuevo Código Penal? Todos los gobiernos, pero no le ponen la pata al acelerador. Eso no avanza. Ahora, respecto a lo que dice el fiscal, yo creo que me gustaría poner, eso sí, un factor, porque es verdad lo que él dice, que las condiciones sociales en las cuales puede haber vivido el delincuente son una variable a considerar, pero no son la única variable a considerar. Es evidente también que el bien jurídico protegido respecto del delito que se comete, es otro componente. Y cuando tú cometes un delito en que afectas la seguridad de las personas, eso per se es muy grave y per se es un factor que no podemos excluir
del análisis. Juan Andrés Lago, no puedo dejar de comentar contigo, en tanto que militante del Partido Comunista, lo que se ha conocido, ¿no es cierto?, lo que el Partido Comunista quiere desalojar los pobladores de Lo Barnechea para recuperar un terreno que les pertenece. Esto ha generado muchas reacciones. Diputados de la UDI aseguran que esto muestra la peor cara del Partido Comunista, en fin. A ver, ¿de qué se trata esto brevemente? No, mira, no tengo mucho antecedente, pero lo que sí tengo claro es dos cosas. ¿Cómo no tengo antecedentes? Espérate. Bueno, pero dos cosas. Una, la ley electoral obliga a los partidos, del punto de vista de la ley electoral, a tener en condición jurídica sus bienes. Y una de las cosas que no tiene esa condición jurídica es ese terreno que se plantea allí. Lo segundo es que nadie está buscando un maltrato a los pobladores, una exageración que simplemente no tiene ningún asidero. Yo no tengo ningún antecedente, pero ¿puedo decir una cosa? Sí. Que un propietario, persona jurídica o persona natural quiera recuperar un bien que le es propio, no me parece que eso es una cosa reprochable. No, lo que pasa es que incluso en este caso es peor, porque la ley electoral te sanciona si no tienes una situación Compañero, jurídica defienda clara. su propiedad privada sin complejos. No, sin es que complejos, nosotros, defiéndala nomás. no, Gonzalo, lo que pasa es que nosotros no vamos a maltratar a esas personas. Pero, sí, esa es la idea. Defiéndalo en los tribunales, como pero si hay legalidad para eso. Por eso es que es una exageración lo que se está planteando ahí. Pero diputado de la UDI contra la propiedad privada. Es una exageración. Bueno, pero es el Partido Comunista entonces que demanda y pide desalojo a los pobladores que habitan este terreno de su propiedad en Lo Barnechea. No están pidiendo eso. No, es que Cecilia, te vuelvo a repetir. Te insisto, pero para recuperarlo tienen que desalojar los pobladores. Pero eso no lo pide exactamente el partido, eso tiene que ver con la forma judicial que adopta la situación. Pero el partido no va a demandar ni va a exigir. El juez solo eso. puede determinar un desalojo. Claro, entonces no el propietario. ¿Para qué se hacen invenciones de cosas que no son lo solicita, reales? pues eso es lo que demanda. Pero en este caso no es que el pago de las rentas o empecé diciendo que lo más legítimo que hay, pero en este Juan Andrés está muy bien. Gonzalo, no, espérate, pero es que en este caso no es el partido el que está pidiendo esa medida. ¿A quién está demandando? ¿Quién es el demandante? Te repito, una cosa es ser demandante, otra cosa es pedir. ¿Y qué es lo que pide el partido en la demanda? Inmediatamente el desalojo. ¿Qué es lo que pide el partido en la demanda? Insisto, lo que ocurre es que el partido requiere, porque si no pasa. Eso lo entendí, pero ¿qué es lo que pide el Partido Comunista en la demanda? Claro, es el abogado Manuel Luna en representación del partido. Que se regularice la situación. Eso es lo que se pide. Normalmente. Que se regularice la situación. Que a lo mejor está en discusión el tema de fondo, a lo mejor está en discusión el tema de quién es propietario. Claro, el escrito especifica que el Partido Comunista busca que se ordene la restitución del predio, bajo apercibimiento de lanzarle con la fuerza pública y lanzar así a todos los demás ocupantes de que hubiere. El apercibimiento y todo eso es parte de una fórmula jurídica que cualquier persona sabe que está en cualquier escrito y en cualquier forma de la ley. Ahora, que eso implique que el partido está pidiendo o exigiendo aquello no es así. Pero cómo no, no es así. Pero si Gonzalo. eso es lo que la ley establece y eso es la forma en que tú lo pides, pero eso es lo que tú estás pidiendo. Por eso digo que hay un tema legal. Pero no tiene que ver insisto, no tiene que ver tú demandas el lanzamiento, pero no quieres que los lancen. No. El que se establezca claramente la propiedad de ese terreno. Pero si la propiedad no está en disputa, entiendo yo, ese terreno es del Partido Comunista, te quitan el conservador de bienes raíces. Lo que está en disputa es la ocupación. Exactamente. Lo que está en y más disputa es el uso. Todavía es frente a la ley electoral la situación de un predio que es del partido. No, claro, y tienen todo el derecho a pedirlo. Tienen todo el derecho, demanda. No pedirlo, tendrían que donarlo nomás. Nadie va a donar un bien de... Además lo Barnechea. Debe costar sus lucas. Bueno, Juan Andrés, en todo caso, ha llamado la atención, por supuesto. Si hay muchas cosas que llaman la atención. Veremos cómo evoluciona esto. Yo voy a empezar a traer una lista de cosas que llaman la atención. Vamos a ver cómo van a hacer las cosas. Ahora, la expulsión del... obvio. Del alcalde de San Ramón del Partido Socialista, ¿una palabra? Me parece que una buena decisión tomada por el Partido Socialista. Antes hubo una renuncia, pero que haya expulsado al alcalde y a las personas militantes socialistas que están imputadas o formalizadas por temas de narcotráfico, me parece una buena decisión del Partido Socialista. Juan Andrés. Yo creo que el Partido Socialista adoptó las decisiones que
a mí me parece que apuntan en la dirección de combatir de verdad los problemas que tienen que ver con la política y la ilegalidad, lo que puede eventualmente significar incidencia de situaciones de narcotráfico. Me parece que es fundamental aquello y ojalá nos pongamos de acuerdo todos para dar una batalla de frentón respecto a ese flagelo. El Partido Socialista ha hecho algo notable, cosa que otros no han hecho, porque aquí el lavado de dinero es un problema de los bancos, de las inmobiliarias, y que, le quiero decir, la PDI por lo menos tiene mapas respecto de esta situación hace muchos años. Pues yo digo que vamos a empezar a hablar de cosas de ese tipo y me parece muy bueno. Muy bueno. Ya. No, sí. Gonzalo Cordero, muchísimas gracias. Jorge Burgos, Juan Andrés Lagos, que les vaya muy bien. A usted también, Cecilia. Gracias, buena semana, buena corta semana. Hasta la próxima semana. Ya. Sí. Chao. Chao. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de dar más. Compañía de seguros con futuro. Vice Inversiones y Banco Vice. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.